tema del psicópata. El tema del psicópata. La intro que tiraste, yo digo, ¿tendremos algún psicópata cerca y uno no lo detecta? Todos hemos tenido o tenemos algún psicópata cerca. Todos hemos sido víctimas de un psicópata. Todos hemos sido engañados. Hemos tenido el corazón roto por algún psicópata. Hemos sido estafados por algún psicópata. Hemos tenido que reparar los platos rotos que algún psicópata ha dejado en algún ser querido. Todos conocemos a algún psicópata. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no tienen la capacidad de poder detectarlo y de poder identificarlo. Y en la medida en la que vos no podés identificarlo, quedás a merced de ser preso de un psicópata. Porque ellos entienden el mundo como un mundo que se divide en depredadores o en presas. Para los psicópatas el mundo está dividido en presas o depredadores. Qué increíble. Y esos son depredadores, que se van abriendo camino sin piedad. Van tomando de las personas lo que necesitan. Y lo hacen sin escrúpulos, lo hacen sin remordimiento, sin culpa, sin la menor empatía, sin ningún tipo de piedad por el sufrimiento de la otra persona. Claro. Sin sentir malestar por estar haciendo Como algo si que nada, está ¿no? fuera de la ley o que no está bien. Y por eso es que es tan importante aprender a detectar a los psicópatas, aprender a saber qué es un psicópata. Vos sabés que, bueno, recién decías, ¿no? Todos hemos estado cerca. Uno no se da cuenta que nos seduce un psicópata, encuentra nuestro punto débil y se mete por ahí. ¿Cómo es? Los psicópatas tienen una capacidad extraordinaria de seducir a las demás personas. Son seres encantadores que tienen una gran, pero gran habilidad para ganar tu confianza. Pueden leer exactamente cuál es el punto débil que vos tenés y cuál es el punto necesario para entrar y tocarte el corazón para que vos te abras a ellos. Y logran manipularte para que confíes en ellos de una manera que es muy virtuosa. Por eso es que es muy común que para cuando las personas son conscientes de que están con una persona siniestra, ya fueron estafadas, ya fueron destrozadas, ya fueron violentadas, manipuladas, abusadas, etcétera, por un psicópata. Y por eso es que es tan importante aprender a detectar las señales que nos indican que podemos estar ante un psicópata. Bien, Sí. lo más importante, tratar de detectarlo. Bueno, y ahora vos me hablás de que tienen esa habilidad de seducción. ¿Leen rápidamente cómo somos nosotros? Sin ¿Tienen duda. esa capacidad, entre comillas? Sin No sé si duda. es capacidad. Tiene una gran capacidad de leer ¿Lo que a mí me falta? lo que a vos te falta, lo que vos querés escuchar. Ah, ¿sí? eso también. Lo que vos querés escuchar, lo que a vos te Bien. gusta. Tiene una gran capacidad de poder mutar camaleónicamente y poder contarte la película de acuerdo a cómo ellos quiero. creen que vos quisieras escuchar. Porque básicamente hay algo que distingue mucho a los psicópatas y es su enorme capacidad de mentir. Ellos tienen una capacidad de poder manipular la realidad a su antojo que es incomparable con el resto de las personas. En primer lugar, porque lo hacen sin ningún tipo de ansiedad frente a la posibilidad de ser descubiertos. El psicópata te miente, y te miente de una manera descarada, sin importarle que vos te des cuenta que te está mintiendo. De hecho, si vos te das cuenta que te está mintiendo, ellos simplemente cambian de tema o se justifican y siguen sin ningún tipo de alteración nerviosa como cualquier persona normal siente cuando miente. Ellos no tienen ansiedad frente a la posibilidad de que los descubras. ¿Por qué? Porque no tienen escrúpulos. Y eso los hace depredadores particularmente peligrosos, porque ellos van a hacer que A sea A, o que A sea B, o que A sea C, que A sea
lo que ellos necesiten que sea de acuerdo a la situación. No les importa hacer que la realidad sea cualquier otra cosa que les convenga para satisfacer sus necesidades. ¿Psicópata se nace o se hace? Un poco de las dos cosas. Los psicópatas tienen una importante carga genética que los predispone a desarrollar esa patología. Y por otra parte hay cuestiones vinculadas al ambiente que favorecen que esa predisposición heredada genéticamente se termine desarrollando, ¿sí? Y por eso también es muy importante aprender a detectar este tipo de problemática en los niños, ¿sí? Porque todo psicópata algún día fue un niño. Todo psicópata algún día fue un niño que maltrataba con crueldad a sus compañeros. Todo psicópata fue un niño que desobedecía cualquier tipo de norma. Todo psicópata fue un niño que maltrataba cruelmente a los animales. Todo psicópata fue un niño que violaba la autoridad sin el menor miedo al castigo. Todo psicópata fue un niño que alguna vez dejó muchas otras personas sufriendo por su violencia, por su crueldad, por su insensibilidad. Entonces, por eso es que es muy importante detectar también los niños que tienen esta predisposición para que reciban un tratamiento adecuado. Impecable, linda intro. Tenemos que ir a la pausa, chicos. Hoy, para los que se están sumando, estamos en la nueva Play también. Te podés sumar al vivo de Antonio, lic.antonio Porceli Piusi. Hasta las 9:30. Esto es Alguna Pregunta. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Bueno, buenas noches a quienes están acá en el vivo. Ahora tenemos tanda política, chicos. En la tanda nos quedamos únicamente con ustedes. Así que bueno, váyannos contando sus preguntas, de dónde son, de dónde nos escuchan. Bueno, muchas gracias desde Venezuela. Dice, hola Ale, desde Venezuela, saludos a Minded. ¿Me puedes decir si eso tiene tratamiento? Dice Sonia. Sí, hay tratamiento. Sin embargo, el tratamiento es de muy mal pronóstico, ¿sí? Y necesitan un tratamiento específico. La verdad que el tratamiento que funciona es el tratamiento cognitivo-conductual. Desde Estados Unidos, dice República Dominicana, España, qué lindo, no saben cómo, Colombia, Canadá, cómo reconforta saber desde Montevideo, cómo reconforta saber que estamos llegando a tantos lugares distintos. El tratamiento es un tratamiento familiar, es un tratamiento en conjunto con los padres, y es un tratamiento cognitivo-conductual de Río Cuarto, que tiene pautas muy específicas, ¿sí? De Argentina, dice Andalucía, Ecuador. Qué lindo. Brasil. Desde Ecuador, Brasil. Bueno, impresionante. No quedó país de Latinoamérica. Estamos todos. 15 minutos nada más para llegar a las 9 de la noche. Bueno, ya entran un montón de preguntas que ojalá las podamos responder todos. Quizás un buen disparador Antonio. ¿De qué se diferencia con el narcisista? Vos sabés que yo te escuchaba hablar y digo, un poco vinculados están, ¿no? Psicopatía, narcisismo. El psicópata está aparejado al narcisismo porque, en primer lugar, el psicópata tiene una visión narcisista de la vida. El psicópata juega el juego de satisfacer sus necesidades. Juega el juego de hacer lo que fuese necesario para poder conseguir lo que quiere sin ningún tipo de conciencia de la posibilidad de que la otra persona sufra. Y en eso se comparte con el trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, tiene algunas diferencias, porque lo que le pasa al psicópata con respecto a la ley es que es diferente a lo que le pasa al narcisista. El narcisista sí tiene una representación más marcada de la importancia del respeto a las normas, ¿sí?
y no tiene por ende la tendencia delictiva que tienen los psicópatas, ¿sí? Que por supuesto no son todos delincuentes, ¿sí? No todos los delincuentes son psicópatas, ni todos los psicópatas son delincuentes. Pero si no lo son, no es porque tendrían problema en serlo, ¿sí? No lo son porque lograron ganarse la vida sin tener que delinquir. O sea, eso no quiere decir que a los psicópatas les represente nada la ley, no les representa nada, yo les voy a explicar específicamente de eso. Entonces, diferencia de un psicópata con un narcisista, que los narcisistas tienen un respeto por la ley mucho mayor que la que tienen los psicópatas. Diferencia de los psicópatas con los narcisistas, que los psicópatas tienen un nivel de crueldad mayor que los narcisistas, en el sentido de que ellos disfrutan de hacerle daño a sus víctimas. Los narcisistas le hacen mucho daño a sus víctimas, pero no porque así lo buscan voluntariamente, sino que porque por su propio autocentramiento tienen conductas desconsideradas que terminan generando daño, ¿sí? Y el nivel de violencia y de peligrosidad de los psicópatas es claramente superior al de los narcisistas. Esto no quiere decir que el narcisismo y la psicopatía no se presente muchas veces en la misma persona y que haya personas que sean psicópatas y narcisistas, ¿sí? Pero podemos encontrar estas diferenciaciones, entre otras más sutiles. Muy bien. ¿Sí? ¿Se siente el psicópata superior a los demás? Sí, el psicópata tiene una percepción de que es superior a los demás y por otra parte se considera estar por encima de los demás. ¿Por qué? Porque para el psicópata no existe la ley. Para el psicópata, él es la ley. En la única ley que cree el psicópata es en la propia. Y esa Él se las arma, la sigue a rajatabla. El psicópata define qué se puede y qué no se puede para él. Por eso de alguna manera ve como tontos, como débiles, como corderos a las personas que siguen las leyes. Porque él va por la vida sin ningún tipo de reparo en seguir las normas. La única norma que sigue es la que a él le conviene. Perfecto. Bueno, por acá estamos en el vivo, chicos. ¿Por qué cosifican? ¿Cosifican? Sin duda cosifican. Los psicópatas cosifican porque la representación que tienen del otro es un otro como un objeto, no como un sujeto. Los demás para el psicópata están para satisfacer sus necesidades o son un obstáculo para satisfacer sus necesidades. No tiene verdadera conciencia por el sufrimiento, por los sentimientos que la otra persona tiene. Y por eso es que toma de los demás lo que le viene en ganas, ¿sí? Por eso es que hace con los demás lo que quiere para satisfacer sus necesidades y puede irse a dormir después de haber destrozado a alguien sin el menor remordimiento. Le podés llorar en la cara que no le importa. Absolutamente. Si algo no tiene sentido que le pidas a un psicópata, es piedad. No. Porque en ningún lugar dentro suyo vas a encontrar un corazón que tenga remordimiento por haberte destrozado. Puede ser cruel a niveles que son solo cinematográficos. Por eso no tiene sentido que le pidas empatía, consideración ni piedad. Por eso lo único que uno puede terminar haciendo con un psicópata es huir. No puede hacer que entienda tu sufrimiento, no puede hacer que comprenda por qué no tiene que hacerte daño, porque te va a hacer daño a propósito, porque va a disfrutar del daño que te hace, porque va a encontrar beneficio en dañarte y porque por todos esos motivos lo único que vos podés hacer es un plan para huir. Dice Lore también, el psicópata trata de sacarte información para usar contra uno, son de lo peor. Saludos desde Paraguay. Sí, porque una característica que tiene el psicópata es la manipulación. Los psicópatas, después de que hacen el proceso de seducirte, cuando te dicen todo lo que vos querés escuchar, cuando hacen todo lo que vos esperarías y cuando pasan ese momento donde definitivamente se muestran
deslumbrantes. Luego de eso, empieza un proceso progresivo de manipulación en el cual te van descalificando, te van controlando mediante el dinero, mediante cortarte vínculos con personas significativas, mediante hacerte creer que no vales nada y que sos muy poca cosa, y por último controlarte mediante el miedo. Te van generando miedo con su violencia y con su capacidad de ser capaces de cualquier cosa. Te pica la cabeza. Y una vez que vos estás aislada o aislado, no tenés medios económicos, te sentís muy poca cosa y les tenés miedo, ahí es cuando ellos te tienen absolutamente dominada o dominado y pueden hacer con vos lo que quieren. Por eso hay que respetar mucho a las personas que son víctimas de un psicópata, porque salir de ahí es un proceso muy, pero muy difícil, muy duro. ¿Tiene algún afecto? Por ejemplo, un psicópata puede estar casado y amar a su mujer y después tener presas dando vueltas. ¿Quiere alguien de verdad el psicópata? No. Claramente el psicópata no quiere como las personas queremos, ¿sí? No puede ser una maravillosa persona o lo puede ser por un tiempo, pero si vos lo conocés a fondo, vas a ver el monstruo que tiene adentro. Ese monstruo lo que te dice es algo que es muy siniestro, que es que él no tendría problema en destruirte. Porque, a ver, hay algo que define con mucha claridad, entre otras cosas, al psicópata, que es su predilección por hacerte daño a propósito. Es decir, si no estás conmigo, te voy a destruir. Y las personas que están con un psicópata o con una psicópata, una de las cosas que les pasa es que tienen la impresión de que si los dejasen, lo que van a encontrar es un enemigo despiadado. Esa es una señal clara de psicopatía. Claro. No va a ser una persona que, va a sufrir que vos la dejes. No. Va a ser un enemigo despiadado. Despiadado, es muy importante esta palabra, despiadado, sin piedad. Sí, Eso, claramente claro, qué es, eso ¿no? caracteriza al psicópata. Porque cualquier persona puede en un acto de despecho hacer algo que decís, che, bueno, ahí se te fue la mano, la verdad que estuviste mal. Y después decís, sí, la verdad que es verdad, sí, no estuve bien. Cosa que nunca diría un psicópata, ¿sí? ¿Y tiene un talón de Aquiles el psicópata, Antonio? ¿Viste? Todos tenemos un talón de Aquiles, pero es patológico esto. Capaz que él siente que no, pero quizás sí. No tiene un talón de Aquiles. ¿No tiene? No. Y por eso es que a los psicópatas nunca hay que tratar de ganarles. Uno siempre pierde con un psicópata. Lo único que puede tratar de hacer es perder lo menos posible. No tiene que tratar de salir ganando. Tiene que tratar de salir de ahí. Que sea lo menos Eso peor. ya es suficiente. Poder sobrevivir a un psicópata es la única victoria que nosotros tenemos que buscar. En el ámbito amoroso, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en cualquier ámbito en el que vos te cruces a un psicópata, lo único que tenés que buscar es poder sobreponerte a esa experiencia dolorosísima y peligrosa que es estar vinculado con un psicópata. No tenés que tratar de ganarle, no tenés que tratar de tener una pelea, porque vas a perder. ¿Y sabés por qué vas a perder? Porque él es capaz de hacer cualquier cosa y vos no. Y eso es lo que te diferencia del psicópata. No tiene nada para porque perder, ni él, familia, Mari, cuando algo. juega con todas las cartas del naipe. Con todos los naipes juega. Vos tenés códigos, tenés límites, le tenés miedo a infringir la ley. Él no. Él puede hacer cualquier cosa. No tiene miedo y no tiene conciencia moral ni remordimiento. Entonces, pretender ganarle a un psicópata realmente es no estar entendiendo contra quién estás peleando. Claro, Romy dice, ¿tienden a la impotencia sexual? Se ve que está atando cabos poniendo en el fichero a ver si... O no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. O sea, perfectamente puede haber un psicópata que tenga impotencia sexual, como cualquier otra patología. O sea, la impotencia sexual de ninguna manera está más correlacionada con un tipo de trastorno
No tiene que ver con esto. o con otro. O sea, Muy bien. por ahí te cruzaste con un psicópata que tenía impotencia justo era sexual, así, ¿no? por ahí, viste, como... O sea, es tan relevante como decir, tienden a jugar al tenis. ¿Viste? Claro. Ah, No marca, no es algo claro, puntual. como hay psicópatas que juegan al tenis, pero otros no. ¿Sus relaciones afectivas suelen ser muy cortas? No necesariamente, a veces un psicópata tiene a una esposa, toda una vida sometida, destruyéndola, descalificándola, agrediéndola. No necesariamente son personas que tienen vínculos pasajeros, ¿sí? Perfectamente pueden tener vínculos muy duraderos y dañinos, y no soltar a su víctima durante toda una vida. Bien. ¿Y por qué luego cuando, lo dice Sonia García en el Instagram, y por qué luego cuando hace daño se siente mal y llora y vuelve a hacerlo, a humillarme? Quizá no sea psicópata. No, sí. ¿Sí? El psicópata ¿Llora después, también? el psicópata después de que te daña, llora, y muestra arrepentimiento como una estrategia más de manipularte. Y ese es el llanto liviano que tienen los psicópatas. Lloran y se secan las lágrimas sin ningún tipo de problema, porque tienen emociones muy superficiales. Entonces manipulan con sus propias emociones. Y si ellos consideran que lo que les viene bien es llorar, van a llorar para manipularte. Entonces es el típico ciclo del maltrato psicopático, que ellos te dañen, te maltraten, te violenten y después se arrepientan, lloren, te pidan perdón para después volver a hacer lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿El psicópata sabe que es psicópata? el psicópata sabe bien lo que hace. El psicópata sabe lo que está bien y lo que está mal y tiene toda la capacidad para poder distinguir la diferencia, pero no le importa cruzar la línea de lo que está bien a lo que está mal. Uh-huh. El psicópata no está loco, es una persona que tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿sí? Por supuesto que no tiene conciencia de enfermedad, no cree tener ningún tipo de problema, no cree que su forma de ser sea en absoluto un problema y no busca cambiar su forma de ser. Por eso es que no se va a lograr con ningún tipo de tratamiento psicológico hacer que un psicópata deje de ser un psicópata. A ver si te entiendo. ¿Sabe que miente? Por supuesto que sabe que miente. Eso. ¿Sabe que te está lastimando? Claro que el psicópata sabe que te está lastimando. ¿Sabe que con su ira está haciendo que vos tengas miedo para debilitarte? Sí, claro que lo sabe, ¿sí? Ahora, ¿eso le parece mal? No, claro que no le parece mal. ¿Por qué no le parece mal? Porque lo único que le importa es satisfacer sus necesidades. Y va a hacer lo que sea necesario para poder lograrlo. Pero te repito, no está loco, sabe bien lo que hace. Excelente. Chicos, buenas noches. Estuve 34 años casada, mis hijos crecieron y pude, entre paréntesis, escapar de mi casa. Me buscó muchas veces cuando iba a trabajar, hasta con un objeto, ¿no? Con una cuchilla. Averiguó todo dónde vivía, en qué departamento, igual pude escapar. Son personas que aunque intentes hacerle ver que están actuando muy mal, no lo van a entender nunca. Gracias por este espacio, chicos, un abrazo grande, Marcela. Bueno, gracias por compartir tu historia. Gracias, Marcela, por tu testimonio y por poder dar testimonio de que hay muchas personas que logran salir de un psicópata, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando se juntan dos psicópatas? ¿Pueden convivir? Como por ejemplo, sos psicópata, pero sí. Yo también soy psicópata. Ajá, perfecto. ¿Podemos convivir? Ajá. Sería raro eso. Raro igual, ¿no? Sería raro eso en una pareja, ¿sí? Sería raro eso en una pareja. Y por otra parte que la psicopatía se da 6 veces más en hombres que en mujeres. Ah, mira. Hay 6 hombres psicópatas por cada mujer psicópata. Por eso ustedes van a ver que yo no hago una diferenciación y nombro muchas veces el término en masculino, ¿sí? Si bien muchas veces lo hago eso, pero en esto particularmente lo hago porque son mucho menores la cantidad de mujeres psicópatas. Por supuesto que las hay. Y hay mujeres asesinas, y hay mujeres abusadoras de menores, y hay mujeres... Sí. Pero sin lugar a dudas que la prevalencia es menor que la prevalencia de hombres psicópatas, ¿sí? Entre otras cosas porque es común que la mujer tenga naturalmente una sensibilidad al sufrimiento del otro mucho mayor que la que tiene normalmente el hombre, ¿sí? Uh-huh. El hombre naturalmente es más frío y menos empático. El hombre normal, no el hombre patológico, ¿sí?
Y justamente esto es la principal característica de la psicopatía. La principal característica del psicópata es la insensibilidad al sufrimiento de la otra persona, es la frialdad al respecto de la posibilidad de causarle daño a alguien o la absoluta insensibilidad a poder sentir remordimiento, culpa, aprensión porque la otra persona esté sufriendo, ¿sí? Esa crueldad es lo que les permite a ellos dañarte de una manera absolutamente consciente, y luego de eso, de estrangularte, de maltratarte o de hacer cualquier tipo de acto pecaminoso, irse a dormir y dormir plácidamente. ¿Cuál es el límite del psicópata? ¿Haberte roto por completo? ¿Quitarte todo lo que tenés? ¿Sentir una satisfacción plena en su interior y ahí decir corto porque ya está? ¿Cómo es? Algún día tiene que parar, digo, ¿no? O tenerte bajo su control toda la vida. El psicópata no te va a soltar, salvo que le convenga. ¿Límite el psicópata tiene? No, ninguno. Los psicópatas no tienen límites. Puede que hayan logrado su cometido y frenen por eso, pero tenés que ver cuál es el cometido de ese psicópata, ¿sí? Bien. Así que... Puede parar cuando quiera él. Totalmente, puede no parar nunca o puede parar en algún momento en particular. La verdad es que vos eso de antemano no lo vas a saber, y vos con un psicópata nunca podrías decir, bueno, va a parar con levantarme la voz, o va a parar con insultarme, o va a parar con tal acto. No, la verdad es que realmente disfrutan de maltratar al otro. Así que, ¿por qué pararían? Este es un punto muy importante, ¿sí? Los psicópatas disfrutan de maltratarte. Entonces, ¿por qué dejarían de hacerlo? No lo hacen simplemente por un acto de enojo, ¿sí? Lo hacen porque encuentran un beneficio al maltratarte, y te maltratan porque de esa manera te tienen controlada o controlado. ¿Cómo te controlan? Te controlan porque el miedo es el factor que hace que ellos te dominen. Porque con el miedo logran que vos no te vayas a escapar, porque sabés que te vas a encontrar con un monstruo. Y por eso es que con su ira ellos generan terror en sus víctimas y utilizan la ira como un recurso más para manipular a la otra persona, ¿sí? ¿Se plantean metas a largo plazo? Dice Facu por acá, ¿son responsables? En general no. Los psicópatas en general tienden a ser bastante irresponsables y tienden a funcionar sin planes muy a largo plazo. Tienden a funcionar más bajo una lógica de lo inmediato, de hacer lo que les place inmediatamente, sin demasiada conciencia. No todos, hay algunos que son más planificadores, pero en el general es bastante común que sean personas irresponsables y que actúan más por lo inmediato. Bien. ¿Cómo, dicen por acá, cómo manejar la paternidad con un psicópata? Uy, complejo, ¿no? Porque ahí el vínculo, en cierta forma, el papá de tus hijos, tenés que salir de dinero. Bueno, en primer lugar, necesitas, si crees ser padre de un psicópata, necesitas, sin lugar a dudas, ayuda profesional. Bien. Necesitas ayuda profesional familiarmente, y necesitas ayuda, no sé qué edad tiene tu hijo, para ese hijo, para ver qué se puede hacer con ese hijo, ¿sí? A veces comprendés a la fuerza que es él o vos. Por eso hay que huir, ¿no? Sin lugar a dudas, con el psicópata es él o vos, porque el psicópata, como dije antes, considera que o sos presa o sos depredador. Una de dos, y él va a hacer siempre el papel del depredador. ¿Puede ser que el psicópata me endulce tanto que me termine enamorando? ¿Cuáles son las causas de enamorarse de un psicópata, no? Los psicópatas son maravillosamente buenos para enamorarte, porque son encantadores de serpientes. Los psicópatas van a decirte exactamente eso que vos querés escuchar, y van a disfrazarse camaleónicamente de
el personaje que a vos te gustaría en tu imaginación que ellos sean. Y recién cuando estés muy enganchada o enganchado, van a empezar a mostrar su crueldad, su manipulación, su hostilidad, su desinterés por las normas, su violencia, su insensibilidad que vos sufras, etc. Entonces, por supuesto que puede un psicópata enamorarte, y así intentan hacer con sus víctimas, por supuesto. Bien, entonces hay que huir. ¿Qué hago? Me voy. Estoy con un psicópata. Si estás con un psicópata, lo que tenés que hacer en primer lugar es un plan para poder huir. Tenés que buscar ayuda profesional para que alguien pueda ayudarte a entender lo que te está pasando, porque la experiencia de abuso emocional que hace un psicópata va a perturbarte y a confundirte muchísimo. Uh-huh. La ayuda tiene que buscar que vos recuperes la fuerza que has ido perdiendo después del maltrato, a que puedas valerte como no te estás valiendo por vos misma o por vos mismo de tanta manipulación y de tanto agresión, a que vos puedas dejar de temerles y adquirir recursos para que te sientas más segura o más seguro, que puedas establecer un plan para que puedas tener independencia económica, que es muy importante para poder dejar a un psicópata, que en general te tratan de controlar también con el dinero, para que vos puedas restablecer vínculos que son importantes como aliados para poder ayudarte y para que vos puedas en algún momento hacer ese plan y poder finalmente un día decir adiós. Entonces, claro, a un psicópata se puede salir, pero se puede salir con ayuda y con un plan. Bien, hoy decías de que no entiende mucho de las normas, ¿no? Que el narcisista por ahí sí las entiende un poco más. ¿Qué pasa cuando un psicópata tiene un jefe? Te hago una aclaración al respecto de eso por las dudas. A ver. No es que el psicópata no entiende de las normas. No le importa. Eso, es que al psicópata no le importan las normas. La única norma que le importa es la de él, la que él crea. Bien. Por eso pueden ser perfectamente delincuentes y no tener ningún tipo de remordimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa en una empresa cuando tiene un superior? Hay normas. Cuando tiene una empresa o en cualquier otro lado, hace lo que considera que tiene que hacer para conseguir sus objetivos. ¿Sí? Serrucha el piso, maltrata, miente, difama, se hace de los méritos de otras personas, seduce, manipula, violenta, hace lo que tiene que hacer para abrirse paso, porque los psicópatas se van abriendo paso en la vida a los codazos y sin ningún tipo de escrúpulos. Y hay una estadística que es muy clara, que es que entre los altos cargos corporativos el nivel de psicopatía es muy elevado. En los altos cargos políticos, en los altos cargos corporativos y de poder, el nivel de psicopatía es muy elevado, ¿sí? En general, sí, dale. No, dale, termina el concepto. En general, la mayoría de las personas identificamos a los psicópatas como esos asesinos seriales que vemos en las películas, como Aníbal Lecter, claro, y como tantos otros. Y por supuesto que ellos son psicópatas. Sin embargo, la gran mayoría de los psicópatas no están en la cárcel y no son asesinos seriales tan espectaculares. Son personas que están atendiendo un comercio o que están en algún lugar en el que vos tenés trato con ellos o que están cerca tuyo y que van destruyendo a otras personas sistemáticamente y que no son tan espectaculares como el cine los muestra. Por supuesto que algunos son muy espectaculares digo en el sentido de excéntricos y llamativos por sus conductas psicopáticas, pero la gran mayoría de los psicópatas están entre nosotros haciendo daño. ¿Tienden a la vida parasitaria?
Sí, absolutamente. ¿Se aburren rápido? Absolutamente ¿Cómo? tienden a la vida parasitaria. Y si pueden sacar provecho de los demás, siempre van a tratar de sacar provecho. Sí, 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 sin Bien. lugar a dudas. ¿Cómo puedo identificar, Antonio, dice Sandra en el Instagram, a un psicópata empezando una relación? Si vos querés identificar a un psicópata, lo que tenés que fijarte es, en primer lugar, de la insensibilidad a tu sufrimiento. Ujú. En segundo lugar, tenés que fijarte si es una persona que miente deliberadamente y no tiene problema de distorsionar la realidad a su conveniencia. Tenés que fijarte también si pasa la línea de la ley y pasa de lo que está bien a lo que está mal con absoluta comodidad. Tenés que fijarte si tiene actos agresivos, violentos o de maltrato con vos o con otras personas sin tener ningún tipo de remordimiento. Y tenés que fijarte si te manipula a vos o a otras personas con miedo, con descalificaciones o con culpa. Si tiene esas características, estás vinculándote sin lugar a dudas con un psicópata. Última pausa. Dale, 9:20 ya de la noche. Sí, lo que dice acá Mark One es así. Ellos siempre te van a negar que esto es un micrófono. Por eso no tiene sentido entrar en esa discusión. Porque ellos te van a negar que esto es un micrófono, te lo van a negar a los gritos, o si necesitan te lo van a negar llorando y rasgándose sus vestiduras. Ellos van a hacer de la realidad lo que quieran que la realidad sea. Y por eso es que no tiene sentido que vos discutas con ellos al respecto de lo que pasó. No van a nunca reconocer nada, ¿sí? Y esto es muy claro de los psicópatas, ¿sí? Mienten deliberadamente, ¿sí? Última pausa, chicos. Dale, muy bien. Muriel dice, Elena dice, ¿tiene una distorsión cerebral en la amígdala? Sí, Elena, hay evidencias. Hay evidencias de que los psicópatas tienen un funcionamiento en la amígdala diferente que las personas normales. El funcionamiento que tienen en la amígdala, y explico qué es la amígdala es la zona de nuestro cerebro que se ocupa del procesamiento de las emociones. Es decir, es la zona de nuestro cerebro que genera emociones. Y se ha comprobado en población carcelaria que los psicópatas tienen un funcionamiento de la amígdala menor que el de la población normal. Por eso es que son personas que no sienten miedo, no sienten ansiedad como las personas normales la sienten. Por eso es que son personas que pueden perfectamente ser fríos y crueles. Hay una explicación biológica de por qué los psicópatas son como son. No es lo único que tiene que pasar, ¿sí? Pero es una de las explicaciones que explica su frialdad, su insensibilidad, su crueldad, ¿sí? Bien. Bueno, vamos. Bueno, 9:20 de la noche pasadas, para los que se suman hoy hablando de la psicopatía, de los psicópatas, importantísimo detectarlos y bueno, con los tips que nos da Antonio creo que por lo menos tenemos un disparador de que tenemos alguna chance de poder detectarlos a tiempo y huir, ¿no? Bien, Rápidamente. vamos a repetir esos. Me encantaría. Vamos a repetir esos tips. Dale. Si querés detectar un psicópata tenés que fijarte primero en si es una persona que busca hacerte daño a propósito, sin remordimiento. Segundo, tenés que fijarte si es una persona que no tiene inconveniente en pasar de la línea de lo que está bien a lo que está mal, de nuevo, sin remordimiento y sin temor o ansiedad a ser descubierto. Tenés que fijarte si es una persona deliberadamente mentirosa que manipula la realidad a su conveniencia. Tenés que fijarte si es una persona que con vos o con otras personas es hostil, violento, agresivo,
sin sentir malestar al respecto de eso, si lo utiliza simplemente como un recurso para generar un impacto en los demás. Y tenés que fijarte si a vos o a otras personas las manipula con miedo, con descalificación o con generarles culpa. Si tiene estas características, estás sin lugar a dudas con un psicópata. Y es muy importante detectarlo, porque en la medida en la que no aprendes a detectar a los psicópatas, sos siempre una víctima potencial. Importante. Genios, el estafador de Tinder, ¿dónde entraría? El estafador de Tinder es un psicópata. Ahí tenés un psicópata. Un excelente caso de psicopatía. Una persona que mentía con una habilidad extraordinaria. Un encantador de serpientes. Un creador de ilusiones. Y que destruía a sus presas sin ningún remordimiento. Lo hacía parasitándolas a sus presas. Y que vivía absolutamente feliz y contento más allá de lo que estaba haciendo. Y por otra parte, que tenía una actividad delictiva sin estrés. Porque, a ver, esto me parece súper importante, ¿sí? ¿Por qué alguien no es psicópata? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen las personas normales a diferencia de los psicópatas? Los psicópatas no tienen eso que nos permite a nosotros vivir en sociedad. Lo que nos permite vivir en sociedad es la conciencia moral, la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y el temor de hacer algo que está mal por tener una consecuencia negativa, y el remordimiento de hacer algo que está mal por la posibilidad de dañar a otras personas. Los psicópatas no tienen miedo de ser descubiertos y tener una consecuencia negativa. No experimentan ansiedad cuando están por hacer algo que está fuera de la ley o fuera de lo que se permite en cualquier lugar. Y no tienen remordimiento cuando dañan a otro. Esas dos características es lo que diferencia a un psicópata de una persona normal. Cuando una persona normal hace daño porque se equivoca, porque comete algún tipo de error, tiene remordimiento. Y cuando una persona normal hace algo que está por fuera de la ley, lo que siente es ansiedad, incomodidad. No se siente bien, sabe que está en falta, está estresada, ¿sí? No está cómoda. El psicópata, por el contrario, cuando hace algo fuera de la ley, está absolutamente cómodo. Y cuando hace algo que puede generar daño o que genera daño en otro, está absolutamente despreocupado de esa posibilidad. Y eso es lo que lo diferencia. Perfecto. ¿Tiene antecedentes de problemas de conducta tempranos? ¿10, por ejemplo? Perfecto. Los psicópatas tienen antecedentes de problemas de conducta temprano. Tienen antecedentes de ser niños crueles y violentos con otros niños, de ser crueles y violentos con los animales, de dañar objetos de otros, de robar las pertenencias de otras personas, de no respetar ningún tipo de autoridad y de hacer cualquier tipo de acto maligno sin tener miedo a ser descubiertos o miedo a ser castigados. Estos son los antecedentes infantiles que tienen las personas que cuando son adultos se vuelven psicópatas. Bien, ya que el psicópata no tiene ningún talón de Aquiles, entonces de a poco me tengo que ir alejando con ese plan de acción. Sin lugar a dudas que vos no tenés que tratar de vencer al psicópata encontrándole un talón de Aquiles. Lo que tenés que hacer es no creerles nada, porque si algo les sobra a los psicópatas son palabras para poder enredarte y confundirte y manipularte. Si algo tenés que hacer es buscar ayuda en tus seres queridos, buscar ayuda profesional, lograr independencia económica, hacer un trabajo psicoterapéutico para fortalecerte, para entender las heridas que el psicópata te fue generando y para poder tener un plan de acción claro para poder un día finalmente, y sin avisarle por supuesto, decirle adiós. Claro, de psicópatas está lleno, el tema es poder detectarlos. Bueno, Antonio, casi las 9:30, ¿cómo lo querés cerrar el programa de hoy? ¿Cómo quiero cerrar el programa de hoy? Bueno,
diciéndole a las personas, como dijimos hace un rato, ¿sí? Bueno, nuevamente aparece esta pregunta, ¿sí? Pará porque la veo permanentemente. Yo también, a ver si la ¿Los misma... narcisistas son sí. psicópatas? ¿Sí? Bueno, repito, ¿sí? El narcisismo y la psicopatía son dos trastornos de la personalidad diferentes, que en muchas personas van en conjunto, ¿sí? Y que tienen puntos que son similares, porque como decía, todo psicópata tiene una visión narcisista, una visión narcisista del mundo, una visión narcisista de la vida, y al único que se dedica es a satisfacer sus necesidades. Y eso lo pone en igualdad de condiciones con los narcisistas. Sin embargo, los narcisistas, digamos, puros, por llamarle de una manera, sí tienen respeto por las normas o miedo a ser descubiertos si hacen algún tipo de acto delictivo. Sí experimentan estrés cuando tienen algún tipo de acto por fuera de la ley, cosa que los psicópatas no tienen. Y por otra parte, los narcisistas puros, llamémosle, no tienen los actos deliberados y sádicos de hacerle daño a sus víctimas. Los narcisistas puros hacen muchísimo daño, pero no hacen daño porque disfruten de hacer daño. Hacen daño porque no les importa el otro, que no es lo mismo que hacer daño porque quiero hacer daño. O sea, no es lo mismo que a mí no me importes lo suficiente para dejar de hacer algo o para privarme de algo porque te puedo hacer sufrir, que yo intente deliberadamente hacerte daño y lo disfrute, ¿sí? Y lo disfrute. Entonces ahí ustedes encuentran en ese sadismo, en esa crueldad, una diferencia. Algunos narcisistas también son psicópatas, sí, algunos también son psicópatas, otros no, ¿sí? Bien. Eso diría. Bueno. Listo, ya está con esta pregunta, que es verdad, yo también veía que se repetía muchísimo y valió la pena volver a... Los dos cosifican, bien. Florencia, cosifican los perversos, cosifican los narcisistas y cosifican los psicópatas, ¿sí? Uh-huh. Robledo Puch es un narcisista o un psicópata, es un psicópata, sin lugar a dudas, ¿sí? Es un psicópata, ¿sí?